Hola, ¿qué tal? Y bienvenido a otro video en este canal un poco desordenado, y en esta oportunidad continuaremos con otra pregunta de opción múltiple, la cual nos dice: Brasil aumenta 6.62% el salario mínimo, que llegará a 322 reales, creo que es la moneda de Brasil, en el 2014. El proyecto de ley presupuestaria PLOA, elaborado por el gobierno, prevé un salario mínimo de 722.90 reales a partir del 1 de enero del 2014. El valor representa un reajuste del 6.62% en relación con los actuales 678 de este año, explicó la funcionaria. La noticia anterior hace referencia a... Bueno, antes de leer las alternativas, quizás estaría bien analizar lo que el problema nos menciona. Entonces, en este caso se está hablando de un salario mínimo, ¿no? La misma noticia o el texto extraído de esta noticia lo menciona. Se trata del salario mínimo que rige en Brasil y que aparentemente en el año 2014 lo incrementaron en 6. A ver, ¿cuánto? En 6. Por acá estaba, 6.62%. O sea, aumentó. Lo importante es que aumentó. Entonces, en la gráfica vamos a ver eso. Tenemos aquí abajo la cantidad, ¿sí? Que sería la cantidad de trabajadores. Tenemos aquí arriba el precio o salario mínimo, ¿no? Precio, pues es el precio del trabajo al final. Dibujamos la oferta y la demanda. Allí tenemos la demanda de trabajo por parte de las empresas y tenemos la oferta de trabajo por parte de nosotros los trabajadores. Entonces, esta es la oferta. Nosotros ofertamos nuestro trabajo y las empresas demandan nuestro trabajo. Ahí está. Y nos dice que este mercado ya tenía un salario mínimo. Entonces, por allí digo porque no sabemos exactamente a qué nivel se encontraría, pero sí sabemos el valor. Entonces, por allí estaría el salario mínimo inicial. Ese salario mínimo inicial nos dice que fue de 678. Entonces lo vamos a ubicar. Sería R, ¿no? 678. Muy bien. Entonces ahí está. Ese era el salario mínimo inicial, ¿no? Salario mínimo 1 le podríamos llamar si queremos. Ahora, con este salario mínimo ya hubo, ¿no? Con este salario mínimo ya existiría una cierta cantidad de desempleados, una cierta cantidad de despedidos, ¿no? Porque el salario mínimo siempre genera desempleo y despidos, siempre, ¿no? No importa cómo se aplique, siempre va a traer las mismas consecuencias. Aquí teníamos el equilibrio inicial. Entonces vamos a mostrar cuántos desempleados representativamente, porque no sabemos el valor, pero sí sabemos qué distancia sería. Entonces sabemos que toda esta cantidad de aquí, entre la cantidad inicial y la nueva cantidad demandada, todos ellos son los despedidos. ¿Sí? Todos ellos han sido despedidos. Y toda esta otra cantidad, desde la cantidad que contratan hasta la cantidad que quiere trabajar, todos ellos son desempleados. Inicialmente con ese salario de 678 reales. Ahora nos dice que ese salario aumenta a 722.90. O sea que ahora el salario mínimo está más arriba. ¿Sí? Ese salario mínimo ahora nos dice que es de 722.90. Ese es el nuevo salario mínimo en Brasil, ¿no? Ha sufrido un reajuste. Y con este nuevo salario mínimo, la cantidad de trabajadores que las empresas demandarían, o sea, la cantidad de trabajadores que las empresas contratarían, ¿cuánto es? Esa cantidad es menor. Y la cantidad de personas que estarían dispuestas a trabajar es mayor. Entonces, si lo queremos ver así en forma de gráfica, el número de despedidos sería toda esta barra. Toda esa barra serían despedidos y el número de desempleados sería toda esta distancia, hasta allí. Entonces, como vemos, el aumento en el salario mínimo lo que trae como consecuencia es que haya una mayor cantidad de despedidos y un mayor desempleo. Además que el salario mínimo representa un límite inferior. O
sea, la empresa no le puede pagar por debajo. Sería ilegal si le paga por debajo de los 722.90 reales. Tiene que pagarle por encima de ese monto, no por debajo. Entonces, ya teniendo eso en cuenta y las consecuencias que trae un aumento en el salario mínimo, vamos a las alternativas. La primera nos dice, la noticia anterior hace referencia a un tipo de intervención estatal, sí, donde el gobierno establece un salario, sí, por encima del cual se debe pagar a los trabajadores. ¿Verdadero? Sí, es correcto. El salario mínimo es un salario por encima del cual se le debe pagar. Yo no le puedo pagar a ningún trabajador por debajo del salario mínimo. Sería ilegal y sería sancionado. Entonces, sí, establece un salario por encima del cual se le debe pagar a los trabajadores. Eso es correcto. La segunda nos dice que es un precio máximo. No. Una regulación según la cual es ilegal comerciar un bien o servicio o factor productivo a un precio o salario menor que el establecido. Ojo, no es un precio máximo, ¿sí? Solo por eso, porque no dice precio máximo, está mal. No, en este caso no se trata de un precio máximo, se trata de un precio mínimo o salario mínimo. El precio máximo está por debajo del equilibrio y los salarios mínimos están por encima del equilibrio inicial. Entonces no es un precio máximo. Un exceso de oferta, donde las empresas están dispuestas a contratar una menor cantidad de personas, lo cual traería como consecuencia despidos y desempleos. Justo lo que mencionábamos, ¿no? La cantidad de personas que están dispuestas a trabajar, la cantidad de personas que ofertan su trabajo aumenta, pero la cantidad de trabajo que las empresas demandan disminuye. Entonces, efectivamente hay un exceso de oferta de trabajo, lo cual se traduce en despidos y en desempleo. Entonces también es correcto. En este caso, nuestra respuesta sería que la primera y la tercera alternativas son verdaderas, ¿no? Entonces aquí nuestra respuesta sería, a ver, lo vamos a señalar, pero ya quedó claro ya. Nuestra respuesta sería justamente, a ver, esa de allí. Sí, esa de allí sería nuestra respuesta correcta, que la primera y tercera alternativa son verdaderas. Bien, espero que la pregunta y el video te hayan parecido interesantes, que sigas visitando el canal, que sigas encontrando más videos de tu interés. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.